¿qué tal? Soy Álvaro Cueva. Bienvenidos a Debate 22. Hoy soy el crítico de televisión más feliz del mundo porque estoy celebrando 70 años de la televisión en México y para mí es un honor infinito celebrarlo con uno de los más grandes pioneros de esta industria. Saludo con mucho amor, con mucho respeto al enorme Antulio Jiménez Pons. Antulio, bienvenido al Canal Cultural de México. Pues muchas gracias, muy amable por la entrevista. Antulio, ¿cómo te sientes después de haber vivido estos 70 años de evolución? Pues yo pienso que muy afortunado antes que nada, ¿eh? Y feliz de haber hecho todas las cosas que hice, la verdad. Porque Y las es, hice con muchas ganas y con un esfuerzo impresionante. De mí se dijo hace muchos años que yo había entrado un lunes a un foro y había salido 20 años después. Y así, y casi así fue. Yo desde que llegué me quedaba yo a hacer la escenografía, ayudar a la utilería. Cuando llegaban todos los actores ya estaba todo el mundo listo de escenografía y utilería y todo. Y yo me tenía que bañar ahí en los foros y en los estudios para poder continuar. ¿Por qué es tan importante la televisión para un país como México? Es el reflejo del país, la televisión mexicana. Para mí creo que es el reflejo exacto del mundo en que vivimos. Por favor, cuéntanos cómo fue que entraste a este negocio. Ah. Mira, yo realmente empecé haciendo hace muchos años radio en la XW. Y después hice cine mucho tiempo y de casualidad y por metiche, porque siempre he sido muy metiche, todo lo que había aprendido durante ese lapso de radio y cine, una de mis hermanas la invitan a bailar en el programa, mi hermana Iris, y yo la acompaño. En los ensayos me enteré de todas las cosas que se necesitaban, porque era una agencia de artistas. Entonces entraba una viejita con una trompeta, en fin, era un gag, un rolling gag. Entonces, sin saberlo yo, a la hora de estar en el estudio, en la Lotería Nacional, yo hice la labor del floor manager. Aquí hace falta tal cosa y lo ponía del otro lado, falta tal cosa. Yo ya estaba yo actuando como floor manager sin saberlo yo. Eso atrasito de las cámaras todo el tiempo. Entonces pasó el programa y al día siguiente del pasar el programa me habla Raúl Chávez y me pregunta que si yo quería ser floor manager. Y dije, ¿y eso qué es? Todo lo que hiciste durante la presentación de tu hermana, eso es ser floor manager. Ah, entonces me quedo. Y además eres jefe de piso. Me parece perfecto. Yo soy Leo y soy jefe. Y me quedé. Así de fácil me fue mi entrada. ¿Qué diferencias encuentras entre aquella primera televisión y la que tenemos ahora? Porque yo tengo la impresión de que entre más evolucionamos, más nos parecemos a aquellos orígenes de la industria. No, no creo que tengan el entusiasmo que teníamos antes, perdón, Álvaro, que te lo diga, pero son tantas cosas que facilitan el trabajo que ya no es como antes. Éramos una gente que realmente éramos una familia, como se decía antes, dedicadas a hacer con las uñas, con cositas de nada, la televisión. Les falta imaginación, diría yo. Ya no se esfuerzan, ya no buscan, ya lo tienen todo tan listo que ya no que mueven un dedo y aparece ya en la escenografía, vamos a decir. Ujú. Y antes no, la hacíamos, la hacíamos. Además, había un respeto hacia el público, ¿no? No, y un respeto a los actores, que era también muy importante. Era realmente la imagen del canal eran los actores. Y entonces se les tenía un respeto impresionante. Yo empecé como floor manager y un día, así de buenas a primeras, me dijeron que si yo dirigía el programa de Manolo Fábregas. Y dije, sí, sí lo hago. Porque habían mandado a un señor que era productor de radio,
a producir, a dirigir el programa de Manolo Fábregas, y el pobre hombre no sabía nada de la televisión. Desde los ensayos íbamos Pepe del Rivero y yo, Pepe del Rivero el productor, y cuando llegamos al foro, él no tenía ni idea de cómo dirigir las cámaras. Entonces, un señor que hacía producción de radio lo mandan de buenas a primeras a hacer televisión, y el pobre hombre no sabía absolutamente nada. Entonces, de ahí, después de que se dieron cuenta de que Pepe no podía, hubo una junta con los SOFAR y los de la Lotería Nacional, en fin, dijeron que Pepe no podía dirigir. Los técnicos dijeron que no era posible que el programa saliera al aire si Pepe del Rivero era el director. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Pues que lo haga, que lo dirija Antulio, que se lo saben todo. Antulio, Entonces, hay muchas personas muy jovencitas que nos están viendo en Estados Unidos, en todo México, y que no vivieron aquellos primeros años. ¿Cuáles eran los contenidos que se le ofrecía a la gran familia mexicana? es algo que es muy importante. Nosotros hacíamos teatro para educar a la gente. El Educar. teatro. Mira, yo tenía en X momento tenía yo 5 teleteatros en la semana. El del domingo, el del lunes, el del miércoles, el del viernes y el del sábado. Hacíamos mucho, mucho, mucho teatro. Hacía la telenovela semanal, por ejemplo. Era 1 hora de teatro todos los días, una novela contada en 5 capítulos. Era teatro, Uh-huh. era cultura lo que estábamos. Las mejores obras del mundo las hicimos en el Canal 13, por ejemplo. Hicimos desde los Bandidos de Río Frío, Los Miserables, y pasando por Hedda Gabler, lo que quieras de teatro. ¿Es cierto, Antulio, que en aquellos primeros años todo se hacía de memoria? Sí, al principio. Muy al principio. Todo se hizo como hasta 4 años después, como en 54, 55. Manolo Noriega, no sé si tú te acuerdas de un actor, Manolo Noriega, que era ya muy mayor, de un señor de pelo blanco, canoso. Él fue el que llevó los aparatitos, porque él tenía que actuar cada semana un personaje diferente de una zarzuela. Entonces, él lo tenía que llevar, y un día nos llevamos y se probó y quedó perfecto. Estaba Gamboa, Judy Ponte, por ejemplo, la actriz era la apuntadora también. Entonces, a partir de ese momento cambió mucho la televisión en favor de los actores, porque los pobres se tenían que aprender, imagínate, 2 o 3 capítulos de memoria de una obra de teatro. Es que sí estamos hablando de otros tiempos y estamos hablando de algo que todos amamos, la televisión. Son 70 años de televisión en México con el gran Antulio Jiménez Pons. Quédense por favor con nosotros aquí en Debate 22. Esto se va a poner todavía mejor, se los garantizo. Continuamos. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Estamos de regreso en Debate 22 celebrando 70 años de la televisión en México con el gran Antulio Jiménez Pons. Y Antulio, yo lo tengo que decir públicamente, tu vida es la bioserie que todos estamos esperando porque tú eres la historia de la televisión. Has pasado por todas las empresas, por los medios públicos, es increíble. Por favor, háblanos de los años 60, por ejemplo. Uy, no ubico las cosas por años, no sé. Okay. La época de los 60 era de cuando ya nos unimos con el Canal 8, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, con Tim.
Y esa fue una época súper interesante que nadie menciona porque como luego aquello evolucionó y se convirtió en Televisa, como que no conviene recordar TIM, ¿verdad? Háblanos de eso, ¿sí? Bueno, mira, para esto te tengo que contar que un día de repente estaba yo haciendo en un domingo un programa que se llamaba La Maldición de la Blonda. Lo grababas los domingos. Y estaba yo haciendo el primer capítulo y salgo al pasillo y de repente me encuentro a Luis de Llano. En domingo, Luis, por acá. Dice, sí, vengo a sacar mis cosas. ¿Cómo a sacar mis cosas? Sí, es que Emilio me corrió. Ahí se me cayeron los calzones, como dicen por ahí, y me despedí de Luis. De inmediato fue Luis, yo me quedé muy desolado porque me dio mucha tristeza. Y tiempo después en la calle, en Sambos, perdón por el comercial, me lo encuentro como un año después y me dijo que ya estaba en el Canal 8 y me invitó a irme al Canal 8. Yo sin pensarlo, Álvaro, te lo digo de verdad, me fui con Luis de Llano al Canal 8. Ahí hicimos... Dime. Obvio, es que Luis de Llano Palmer era un genio. A él le debemos todas las estrategias de programación que hasta el día de hoy tenemos en la televisión abierta nacional. Sí. Él estaba muy preocupado exactamente por el contenido de lo que presentábamos en la televisión. Para él no había otra cosa más importante que el teatro. Y el teatro para él le llegaba a la gente. Por eso teníamos tanto teatro, porque a él le interesaba que la gente conociera todo lo más que pudiera del teatro. Era un entusiasta de los teleteatros. ¿Qué fue lo que hiciste en TIM, en Televisión Independiente de México, Canal 8? En el 8 estaba yo haciendo El Primer Amor. Con Nadia Milton, María Douglas, Carlos Pliñar, Ofelia Guilmain, Diana Bracho, Héctor Bonito, en fin, muchísima gente de los actores que ya no trabajaban en el Canal 4. Oye, pero además, ¿cómo se vivía la competencia entre las televisoras en aquellos momentos? Sí, era increíble, la verdad. Era increíble. Yo me acuerdo que la competencia del 4 con el 2 era impresionante. Hacíamos un teleteatro nosotros y ellos hacían un teleteatro. Un musical y hacían un musical el 2. Era una competencia, pero muy fuerte entre nosotros. Qué bueno que lo mencionas, porque por alguna extraña razón, como que a mucha gente eso se le olvidó, y ahora cuando hablamos de competencia todo el mundo piensa Televisa, TV Azteca. No, señores, esto es legendario y generó productos maravillosos. Ahí en TIM, por ejemplo, apareció Chespirito por primera vez, ¿no? Sí, pero ellos venían de Monterrey, exactamente, y vinieron a México para hacerlo del Chavo del Ocho. Nos encontrábamos ahí en la competencia unida, ya que fue el 8, y que Luis de Llano se fue para allá, y ahí fue donde surgió el Chavo del Ocho, precisamente. ¿Y qué me dices de Raúl Velasco, que según tengo entendido también comenzó ahí? Exactamente, en el 8, y después ya se unió y se fue al 2, que era el canal más importante en aquella época. Antulio, yo quiero que nos hables de los medios públicos, porque tú además viviste su nacimiento y luego fuiste parte fundamental de ellos. ¿Qué nos puedes comentar? Pero mira, yo he pasado, por ejemplo, del canal 2, 4 y 5, me fui al 8 con Luis de Llano, exactamente. Después de eso fui a Pronarte también. Estuve un tiempito también en el 11, muy corto, pero realmente la labor grande la hicimos en las telenovelas de Canal 2, los teleteatros de Canal 2, y luego lo mismo en el Canal 8. O sea, para nosotros fue importantísimo el teatro, la buena literatura en la televisión. Hicimos cosas como Los Miserables, un esfuerzo impresionante, con las uñas, con muy poco presupuesto, en un forito que había sido un garage en el Canal 13, ahí hicimos Los Miserables, por ejemplo. Era impresionante el esfuerzo y el cariño que se le tenía a este negocio, Álvaro. Oye, un título que todo el mundo menciona hasta el día de hoy es Los Bandidos de Río Frío.
Es increíble que hayan hecho semejante monumento literario en televisión. ¿Cómo fue? Por Luis de Llano, punto. Por Luis de Llano, del Mundo Vice, que fue el adaptador. Realmente lo hicimos, te lo juro, que era de risa loca, con un presupuesto, vamos a decir, de 50,000 pesos y para extras 5,000. Y tenía yo cada capítulo hasta con 500 extras, con un presupuesto verdaderamente raquítico. Lo que pasa es que como lo hacíamos por muchos días, íbamos sumando los 5 de aquí, más 5, más 10, más 10. El día que salía el capítulo al aire, salía con 500 extras. Era un trabajo muy bien pensado por parte del Mundo Vice y de Luis de Llano. Xochimilco, la Catedral de México, en fin, muchas locaciones impresionantes que revivimos la imagen agregando escenografías, pedacitos de escenografía para recrear la época de los bandidos de Río Frío. Me encanta que estés hablando de esto porque quiero que las nuevas audiencias entiendan que el pasado de la televisión mexicana es glorioso y que se hacían esta clase de contenidos que hoy nadie está haciendo. Porque, a ver, Antulio, explícame por el amor de Dios cómo a nadie se le ha ocurrido hacer Los Bandidos de Río Frío en el siglo XXI con todos los recursos que tenemos ahora. No, sería carísimo. Yo pienso que económicamente sería ahora muy alto el negocio, porque no solamente las 25 personas de staff que teníamos antes, ahora se multiplica la gente, ahora hay muchísimo más. Hay el director de arte, antes no había, el director de escenografía, el director de esto, el director de hotel, el maestro, en fin, muchas ramas que no existían. Antes era una sola gente, el director de todo esto, el escenógrafo. Nada más. Y ahora hay el escenógrafo, el ayudante, etcétera, etcétera, el ambientador, todo un montón de gente. Antes era una solo, y era un solo director. Yo era director y productor. Yo fui productor de televisión impresionantemente joven. Yo la producía, la dirigía las cámaras, la dirección escénica, y aparte me dedicaba a hacer la escenografía yo también. O sea, era un esfuerzo de una sola gente que ahora ocupan 6 o 10. Saldría muy caro hacer Los Bandidos de Río Frío. No creo que les alcance el presupuesto. Pero para que vean lo que eran los pioneros de la industria de la televisión mexicana, y yo que ustedes en casa me quedaba aquí en Canal 22 porque después del corte viene lo mejor. Estamos celebrando 70 años de historia, 70 años de la televisión en México con el gran Antulio Jiménez Pons. Continuamos. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe, Gobierno de México. Llegamos al último bloque de Debate 22. Estamos celebrando 70 años de la televisión en México con el gran Antulio Jiménez Pons. Y yo quiero que usted en casa se dé cuenta de la grandeza de don Antulio, porque Antulio, tú sigues vigente, sigues activo y hasta hace muy poco estabas haciendo cosas, por ejemplo, en TV Azteca. Cuéntale al público para que entienda. Bueno, lo que pasa es que ahí terminó mi carrera, como quien dice. No, pero hice unas cosas muy pequeñas. Ya no me acuerdo ni siquiera de lo que acabo de hacer. Pero ya fue como el final de mi carrera, el hacer las cosas que hice en Canal 13, en TV Azteca, lo que es TV Azteca. Yo tengo que recordarlas, perdóname, porque son de los grandes éxitos de la televisora de la Jusco.
Cada quien su santo, por ejemplo, es un programa fundamental. Exactamente, cada quien su santo. Yo lo inauguré con María Rojo, una de las actrices maravillosas de este país. Fue de las últimas cosas que dijo, cada quien su santo. Y personajes como Christian Bach, que ya no está con nosotros, bueno, eternamente agradecidos contigo porque de no haber sido por ti, aquella época de primeras grandes telenovelas no hubiera sido posible. Así de fácil, así de complejo. Quiero pedirte varios favores. Yo quiero aprovechar tu experiencia para que aconsejes a la industria de la televisión mexicana qué debemos hacer para hacerlo bien, porque de repente tengo la impresión de que lo estamos haciendo mal, ¿eh? Pues yo pienso que esto tendría que ser hecho por los actores, y actores, te lo digo, creo que ya no hay. Por lo que son muchachas muy bonitas, muchachos muy bonitos, y de talento, nada. Creo que tendrían que recurrir a los grandes actores como la Douglas, como Magda Guzmán, como Ofelia Guilmain, como Diana Bracho, de esas grandes personas, Sergio Bustamante, en fin, grandes actores que hubo antes. Ahora yo no veo ninguno, te lo juro, Álvaro, con esos valores, con esa calidad histriónica. ¿Por qué existe la idea de que la televisión abierta no vale la pena, Antulio, si es lo más hermoso que existe? Tendrían que darle el valor los mismos que le están haciendo, porque yo siento que están haciendo las cosas lo más fácil que se pueda por pasar nada más, por hacer las cosas, porque sí, no hay una razón, no hay un valor que le quieran dar a su trabajo y a la gente. Para mí creo que lo importante es la gente, educar a la gente, que para mí fue muy importante. Cada día mostrar una imagen diferente de un gran autor. Me imagino que ha de ser por los dineros que cuestan, ¿no? Los derechos. Pero mira, yo creo que estás diciendo algo muy interesante, tanto que estamos regresando a la educación. La Cuarta Transformación está apostando por un regreso a la educación por televisión, y es aquí donde tu legado, bueno, adquiere un valor todavía mayor. ¿Qué le recomendarías a la televisión educativa mexicana, a nuestros medios públicos? Para mí es dedicarse a hacer obras de teatro, novelas clásicas, para que la gente tenga ese gran conocimiento que transmiten esas novelas, esas obras de teatro. Para mí, volver al principio de la televisión, que era hacer teatro en televisión, es muy importante. Y lógicamente adaptado para que no sea solamente un setecito, ¿no? Sino hacer todo un montaje sensacional para una obra de teatro. Para que el público entienda, Antulio, yo quiero que nos describas cómo dirigías a grandes actrices como Susana Alexander, por ejemplo, a través de tareas escénicas insólitas, como preparar un pastel mientras estaba resolviendo un conflicto dramático. Esa es una secuencia con Betty Sheridan y Susana Alexander que era verdaderamente de risa loca. Las obligué a hacer un pie de manzana, y los movimientos y las frases estaban marcadas, por ejemplo, con el tiempo del cuchillo. No quiero que esto y lo tomas aquello, taca, taca, marcando con los cortes de las manzanas, y hicieron durante toda la escena el pie, y lo terminaron junto con la escena. Era realmente muy intenso tener que hacerle caso a su texto dramático, porque era en Lucía Sombra, unas escenas muy, muy, muy pesadas, muy dramáticas, y tenían que cumplir con la obligación de terminar el pastel cuando terminaba la escena. Y así lo hicieron. Era realmente para que ellos se emocionaran. Teníamos un foro muy pequeño, entonces tenía yo que... no ponía yo a la gente nada más parados así uno frente al otro. Escénicamente creo que aprendí mucho durante muchos años, porque todo lo he aprendido, escénicamente tener muchas cosas importantes para que los actores realmente tengan un quehacer escénico, lo que se llama una puesta en escena, no parar a dos monos hablando solamente uno frente al otro.
Exacto, es que ahora es muy desesperante ver ficción en la tele abierta porque como todo lo graban en 3 patadas, bueno, ni ensayan, se nota a leguas y mucho menos hay oportunidad de crear en términos escénicos. Por eso yo quería que hablaras de esta anécdota en concreto porque creo que es preciosa, es muy reveladora. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, de los musicales, de nuestra música mexicana que cada vez se oye menos en México? Pues sí, que me hace absurdo, lo han olvidado por el rock and roll, por la música norteña. Creo que teníamos programas musicales mexicanos como 5 o 6 a la semana. Yo tenía 2, uno que hacía con una tiendita muy chiquita que nos pagaba con productos, con una licuadora un programa, con una batidora el otro programa, y era un programa mexicano, con cantantes mexicanos, y lo hacíamos con setecitos muy chiquitos. Yo hacía la escenografía de ese programa, yo lo dirigía, porque no teníamos dinero, Álvaro. Yo pintaba los grandes telones, los murales, con gis. Yo personalmente hacía mi escenografía, pintaba yo mis fotomurales, vamos a decirlo así. Entonces, también son ganas de hacer las cosas. Creo que la gente no tiene deseos de hacer algo positivo para su país. Y el conocer la música mexicana creo que es importantísimo. Yo no sé qué fue lo que sucedió en nuestra historia, que de repente alguien nos vendió la idea de que si no había dinero no se podían hacer las cosas. No es cierto, tú lo acabas de decir, la imaginación es fundamental. Y quiero que escuches lo que te voy a preguntar a continuación. Mi queridísimo Antulio Jiménez Pons, ¿ha valido la pena? ¿Valió la pena que le dedicaras tu vida a la televisión mexicana? Digo, para mí sí, porque me he divertido como loco, yo he ganado buen dinero, en fin, y he hecho cosas maravillosas, te lo juro, Álvaro, sensacionales. En la Guay, cuando nos fuimos, cambiamos de foro, así hicimos cosas muy, muy importantes de teatro, Anastasia, miles de obras de teatro. Para mí creo que lo más importante que he hecho yo ha sido el teatro. Teatro. Hice muchos musicales también. Teníamos a la semana 5 musicales. Yo trabajaba como loco, Álvaro. Yo tenía una telenovela al aire el lunes, un teleteatro y un programa musical. No me digas cuándo lo hacía. No tengo la menor idea. En serio. Antulio, yo quiero desde el fondo de mi corazón darte las gracias por todo lo que nos has dado. Yo crecí viendo tu televisión, yo crecí amando este negocio por gente generosa como tú. Gracias de veras por todo y gracias en nombre del pueblo de México. Quiero por último que nos digas tu conclusión. ¿Con qué nos vamos, queridísimo, amadísimo Antulio Jiménez Pons? Pues para mí mi consejo sería mi reflexión sería que ojalá y vuelva el tiempo de hacer los teatros, los teleteatros con actores. Para mí creo que es lo más importante, la calidad histriónica de la gente que les ponen enfrente de la pantalla. No creo que tengan el mismo valor, ni el conocimiento, ni el talento. Creo que necesitamos actores y directores talentosos. Así es, necesitamos más gente como tú. Antulio, gracias, un placer, un honor. Eso no lo puedo decir yo, eso lo dices tú. Gracias. Hasta la próxima.